Esta no fue la primera vez que Arnos se enfrentó al dios del tiempo. Aparentemente, a través de su historia en la era del mito, él tuvo que cambiar el pasado en múltiples ocasiones y enfrentarlo en varias oportunidades. Sin embargo, esta vez fue especial, pues por primera vez había conseguido la Tokigami, el arma del dios del tiempo. Este es uno de los pequeños datos que fue omitido en el capítulo número 4 de Mao Gakuin. Pero no te preocupes, el señor Mikael se encuentra aquí presente para darte una comparación entre el anime y la novela de esta serie. Por favor, siéntate, acomódate en tu silla y prepárate para acompañarme en este viaje. Empecemos con número 1. La magia de fusión de la que se refería Arnos al principio del capítulo cuando mencionaba de que dos cuerpos podían unirse para multiplicar su poder fue tratada en el capítulo anterior, en el número 3, cuando Ibis Necron fue a dar la clase con todos los estudiantes. Como dije en el video anterior, Arnos se levantó para corregir la fórmula mágica que tenía un problema de tiempo. Y ahora, en este capítulo, se estaba evocando esa referencia. La magia de fusión multiplica exponencialmente, no, la palabra correcta sería decir potencia la magia, dependiendo a la cantidad que se agregue a la fórmula. Si se utilizan dos cuerpos para fusionárselos en uno solo, formarías una entidad que no tiene cabida en este mundo, un verdadero monstruo. Ese era el motivo de Ibis Necron, el verdadero aristócrata. Crear al Mazoku, al demonio más poderoso desde la vista del fundador. Todo esto para hacer un receptáculo, un cáliz que pudiera albergar a la entidad que había generado el mundo, Avos Divirhedia, el suplantador de Arnos. La magia de fusión tiene la característica de potenciar la magia entre sí. Si recuerdas las clases de tu colegio, la potenciación sería 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. La magia de fusión funcionaba con el mismo principio, haciendo que el valor original se incrementara 10 o 100 veces más. Pero este procedimiento era bastante arriesgado, pues un cuerpo no sería capaz de soportar esa cantidad de poder, generando así un riesgo en el que el cuerpo principal podría sucumbir ante el poder, enloquecer o simplemente explotar al no ser lo suficientemente resistente. Número 2. Esto es relacionado a la persecución que tuvo Arnos con Sasha. Quería alcanzarla para aclarar las cosas, pero él tenía un paso bastante tranquilo, caminaba, y le pareció curioso no poder alcanzarla. Aparentemente ella estaba corriendo, no podía volar porque ese castillo y en especial un hechizo que le había lanzado inhibía el uso mágico. Entonces, para poder alcanzarla sin el mayor esfuerzo, utilizó un conjuro global en su castillo, reorganizándolo y cambiando todos los pasillos. Así, de un momento para otro, una pared de donde quién sabe dónde se abrió, conduciendo un camino directo hacia donde ella estaba. Desde la perspectiva de Sasha, todas sus paredes se cerraron, ya no había posibilidad de seguir adelante. Y el único camino disponible conducía hacia Arnos y a su hermana. Por cierto, adicionando a la conversación que tuvieron, Sasha exigió el motivo por el que Arnos le había cerrado el paso. Pensó de que él quería reclamar el cetro, pero si lo deseaba, si él realmente quería obtener ese objeto, primero tendría que matarla. Estaba dispuesta a darlo todo, a sacrificarlo todo para completar su ambición. Número 3. Sobre el desafío que tuvo Arnos con Sasha, aquel que le obligaría a activar el círculo. Realmente, en esta escena, los dos pactaron con Sek, aquel juramento que obliga a los demonios a cumplir sus promesas. En principio, Arnos se le puso la condición que activaría la magia sin importar qué, y en caso de que no pudiera, Sasha lo obligaría a usar cualquier magia que ella quisiera. Básicamente estaba atando a Arnos para que él no pudiera negarse a usar el conjuro. Él es el gran rey fundador. Analizando la formación mágica, seguramente podría percatarse de lo que ella tenía en mente, su plan, y el pacto ya estaba hecho. En caso de negarse, Sasha ganaría y lo obligaría a usarlo,
y si él lo usaba, pues ya no había necesidad de seguir luchando, pues el conjuro sería activado. Por cierto, en los primeros 50 minutos, Sasha empezó a dibujarlo y Arnos aún no era consciente de qué clase de magia era. Puede que él sea el mago más sabio y listo de todos, pero aún así le era imposible adivinar la formación mágica cuando apenas estaba en su desarrollo. Por eso le prometió que para darle ventaja, cerraría los ojos y no prestaría atención hasta que el círculo estuviera completado. Por cierto, dato curioso. Puede que el de reloj nos lo haya dicho, pero la serie no lo mencionó. Cuando Sasha terminó el círculo de su conjuro, ya eran las 11:58 minutos. Solo faltaban 2 minutos para que Misha desapareciera de este mundo. Número 4. Es cierto que Sasha no podría castear esta gran magia, pues su magnitud y su complejidad era tan alta que solamente era posible teóricamente. Pero, gracias a los materiales que había recibido, a la túnica del Fénix entregada por su hermana y el báculo del rey, su poder mágico alcanzó a crecer lo suficiente para poder dibujar los círculos que tanto había pensado a lo largo de su infancia y adolescencia. Pero le faltaba un gran factor. Alguien que tuviera la suficiente experiencia y pericia mágica para invocar los círculos simultáneamente y hacerlos funcionar. Ahí entraba el papel de Arnos. Si ella no podía hacerlo, solamente tenía que buscar a alguien que fuera capaz. Y aquí es donde se desenvuelve la historia. Número 5. En la escena donde Arnos le exige a Sasha que responda a la pregunta, ella empieza a pensar sobre sus verdaderas razones, sus motivos, el hecho de que ella amaba a su hermana desde lo profundo de su corazón y quería devolverla o hacerla la original. Pero en la novela, estos pensamientos son escuchados tanto por Arnos como por Misha sin que Sasha se diera cuenta. Él había utilizado la magia de Linked, la cual permitía enlazar las mentes de las personas para escuchar sus pensamientos. Arnos quería saber los verdaderos sentimientos de su corazón, por eso realizó ese vínculo sin que ella se diera cuenta entre los tres. La estrategia de Sasha para poder hacer que su hermana la odiara, la rechazara, se había ido al drenaje, pues los dos podían escuchar la voz de su corazón. Número 6. Finalmente, de que ella había plasmado todos los sentimientos de su corazón, se mentalizó para darle la última mentira a su hermana, decir que la despreciaba, que la odiaba, pero esto era contrario al contrato de Zek que había firmado con Arnos. Ella no le importaban las consecuencias de haber incumplido este contrato, pues desaparecería en cuestión de minutos luego de terminar el hechizo, pero Arnos lo evitó. Cuando un demonio ignora el contrato que firmó, las consecuencias son devastadoras para el cuerpo. Por ende, debe cumplirlo, sin importar que si apriesa un poco su vida. La única forma para destruir estos contratos sería si la misma persona lo firma consigo mismo, como pasó en el caso de Sasha y Misha, o si la diferencia entre los dos firmantes fuera tan grande en cuestiones mágicas. Arnos, cuando se dio cuenta que sus palabras expresaban mentiras, lo hizo rápidamente. Utilizó su gran poder mágico para suprimir ese contrato que habían firmado los dos y destruirlo. Así, ella no tendría que sufrir las consecuencias de obviar ese pacto. Lo hizo a sabiendas que las dos tendrían un futuro. Lo hizo confiando en su habilidad de hacer posible lo imposible. Número 7. Cuando Arnos presenció el fallo del hechizo, empezó a hablar sobre por qué Sasha había fallado. Le dijo que no pudo invocar a la totalidad del hechizo por su falta de experiencia, y debido a eso requería la condición de ser rechazada. Al escucharlo, Sasha pudo entender que Arnos podría hacerlo, por eso le preguntó si fuera posible para él. En términos de sí o no, él dijo que para él sería sencillo. Entonces, ella saltó directamente al suelo, golpeó su cabeza contra el pavimento y le rogó que por favor la matara. Por favor, elimine su existencia para salvarla de su hermana. Luego,
Misha la detuvo. Ella levantó su cabeza del suelo para exigirle que no estaba dispuesta a aceptar ese destino. Prefería que su hermana viviera en lugar de ella. Aparentemente, las dos habían dejado en una situación difícil al rey demonio, pues una quería salvar a la otra, y si ésta era salvada, odiaría al castigador para siempre. Sin embargo, la sonrisa de Arnos se presentó. Soy capaz de salvarlo a ambos porque no conozco lo imposible. Número 8. Arnos había invocado el gran conjuro Gais, aquel que reparte su magia equitativamente en las personas bajo sus efectos. Cuando el chico desafió al dios del tiempo, no lo hacía en su plena potencial, pues su mana estaba siendo compartido con dos receptáculos, Sasha y Misha. El mismo guerrero quien estaba peleando contra él pudo admirar ese resultado. Estaba haciéndole frente a un dios solo con el 60% de su poder. El otro 40% estaba partido en 20 y 20 por las dos personas casteando el conjuro que cambia el destino. Número 9. Cuando Ibis apareció en escena para matar a Arnos y atravesar su corazón, lo hizo con una herramienta mágica especial, una verdadera arma de la era del mito, conocida como la devastadora de vidas. Ella hace o genera heridas que jamás podrán ser sanadas sin importar el método. Arnos se pudo percatar, pues aunque utilizaba magia de curación y regeneración en su cuerpo, su corazón no sanaba. Aún así, eso no podría detenerlo, no sería capaz de matarlo. Para que puedas apreciar esa curiosidad, se enfrentó al dios del tiempo con su corazón aplastado, como si solamente fuera una leve cortada en su dedo. La herida sería sanada eventualmente cuando él se revive a sí mismo después de ser pulverizado por el tiempo. Número 10. Sobre la batalla que sostuvo Arnos contra el dios del tiempo. Cuando él lo vio, se percató de su presencia, le pareció extraño que por fin éste respondiera a una de sus preguntas. En el pasado, él había tratado de cambiar el tiempo y por obviedad enfrentar a ese dios en varias oportunidades, pero nunca había sostenido una conversación, pues lo único que hacía era pelear y pelear. Pero ahora mismo, sí dijo una palabra: no lo permitiré, no lo perdonaré. Acciones que para el mismo Arnos parecieron curiosas y extrañas. Por cierto, en todas las oportunidades en las que él se ha enfrentado a esta entidad, siempre termina rompiendo su arma, esa guadaña. Gana en todas las oportunidades, siempre invicto contra ese dios. Pero esta fue la primera vez, la primera oportunidad en la que habló y pudo dropear esa arma legendaria. Número 11. La pelea que sostuvo Arnos contra el dios del tiempo fue ligeramente diferente en la novela, pues cuando empezó el round, Arnos lanzó sus Geogreys y estos fueron detenidos por una barrera de tiempo, aunque realmente sí impactaron en su objetivo. Puede que en un principio los primeros 6 orbes desaparecieron, pero utilizando su infinito conocimiento, lanzó otros 6 con una característica en especial: la capacidad de haberlos retenido y retrasado en el tiempo. Se lanzaron, pero solo aparecerían 6 horas después de su castigamiento. Al hechizo tocar con la barrera, se aceleró, atravesó el muro y alcanzó a impactar directamente en el cuerpo de Ibis Necron, causándole heridas fatales, pero rápidamente regeneradas, retrocediendo al pasado. Después de percatarse que su enemigo era superior, decidió fusionarse con el arma del dios del tiempo. La atravesó en su abdomen a aquella guadaña y todo el poder recorrió su cuerpo, hasta que finalmente se volvió uno con ella. Ahí fue donde se empieza a pasar los acontecimientos del anime. Lanza guadañas desde sus brazos para tratar de destruir esa barrera antimágica que había sido formada por el mismísimo dios, rey de los demonios. Luego, finalmente llega hasta el cuerpo de Arnos y lo atraviesa. La magia de tiempo empieza a surgir, y aunque él tenga el poder más grande de todos, le sería imposible vencer al paso del tiempo. Hizo avanzar su cuerpo 1 millón, 2 billones, 3 trillones en el futuro hasta que finalmente desapareció. Pero Arnos se revivió a sí mismo.
Esos fueron los acontecimientos más relevantes y diferentes que aparecieron en la pelea entre esas dos entidades. Número 12. La razón por la que Arnos podía caminar a través del tiempo detenido se debía a su ojo mágico de la destrucción. Él estaba destruyendo no objetos físicos, sino conceptos. Miraba más allá de lo que tenía enfrente y observaba el concepto del tiempo, destruyéndolo a sí mismo. Por eso, aunque éste estuviera detenido, no lo frenaba. Lo mismo podía hacer Sasha y Misha debido a sus ojos mágicos, pero como nunca antes lo habían llevado a cabo, esta era la primera vez que lo estarían intentando. Por eso no pudieron zafarse tan fácilmente. Y finalmente, número 13. Como última curiosidad, es el final del capítulo, cuando Arnos sale del castillo después de haberse enfrentado al dios del tiempo. Curiosamente, la batalla sucedió a las 12 de la noche, pero esos minutos que pasaron en el tiempo detenido fueron realmente horas en el mundo real. Siendo así las cosas, fueron transportados con solo 6 minutos de combate a 6 horas en el mundo real. Y por cierto, cuando estaban allá afuera, siendo ya de día, lo primero que hicieron fue dirigirse a la casa de los padres de Arnos para poder disfrutar el banquete que les ofreció al final del capítulo. Allí, mamá y papá se encontraban bastante preocupados, pues aún tenían la concepción de que su hijo tenía solamente un mes de nacido y además estuvo una noche entera fuera de casa, para después volver con 2 chicas hermosas a sus espaldas. Empezaron a molestarlo, diciendo de que si él había sido lo suficientemente amable con ellas, si no fue rudo ni fue brusco. En un principio, las 2 chicas no eran capaces de entender los indirectazos que lanzaba mamá y papá, pero después de poder explicárselos profundamente, ellas entraron en un tono de rojo completamente imprescindible que no tenía precedentes. Finalmente, el capítulo cierra con la madre diciéndoles: estoy seguro que mi hijo Arnos será capaz de hacerlas felices a las 2. Esas palabras quedaron retumbando en las mentes de las chicas y las repitieron para sí mismas. Y bueno, señores, ese fue el capítulo número 4 de Mahoga Queen no Futeki Yousha. Espero que te haya gustado. Este fue el señor Mikael y te desea una feliz tarde. Adiós.